la impresión, o soy de la noción de que si todos en la gran comunidad de la construcción trabajásemos con estándares, pues podríamos seguir trabajando en CAD o incluso hasta con papel y lápiz. Pero como a veces nos da por ser más artistas, pues nos cuesta entendernos y comunicar la información de una manera adecuada o de una manera eficiente. Y en contrapunto, en base a esta estandarización, ahora los software llamados software BIM nos han ayudado, han integrado unas herramientas o han desarrollado esta habilidad de poder estandarizar o gestionar de una manera más fácil lo que nosotros en la industria queremos llegar a construir. Y al igual, aunque muy pocos de nosotros conozcamos todo el impacto que ha tenido la Building Smart con el formato IFC, si llegamos a utilizar algún software que es posible trabajar en BIM, ya está trabajando con un formato y con un estándar fomentado por la Building Smart. Bueno, dicho esto, me presento, soy Cristóbal Bernal, soy el director técnico, director de operaciones de Bimética. ¿Qué es Bimética? Nosotros nacemos como una consultoría dedicada al desarrollo de elementos BIM, que básicamente nos enfoca más hacia trabajar con empresas fabricantes de productos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la idea de poder ir al mínimo común denominador, una pieza para que se pueda utilizar para construir un proyecto en BIM. Y a la vez también tenemos una página web, la cual a base de ella distribuimos los productos en formato BIM de manera gratuita para los profesionales. He de notar que recientemente hemos actualizado nuestra página web y la imagen está un poco obsoleta. Bueno, ya. Entonces, ahora os haré un pequeño recorrido desde principios de la década pasada, de los 2000, donde ya se empezaba a hablar de BIM. Ya se había entendido el concepto de construir virtualmente, o VDC, Virtual Design and Construction, y se empezaba a integrar datos a los modelos tridimensionales. Este era un panorama sobre la implementación al 100% y pasos a implementarse. Creo que en cierta manera este sigue siendo el caso, pero en una manera un poco más refinada, ya que el poder avanzar toda una industria a una nueva manera de trabajar lleva bastante tiempo. En el caso de CAD tardó 30-40 años para que llegase a ser el estándar a nivel mundial. Y bueno, en esta primera instancia nosotros teníamos la idea de Legos. O es la primera aproximación que se puede hacer para poder hablar de trabajar en BIM y más concretamente de trabajar con elementos, productos en BIM. Es como una pieza individual de un Lego que se utiliza para construir, antes decía castillos, pero creo que es mucho mejor mostrar este proyecto, que a la vez el software nos permite reconocer qué tipo de pieza es, y a la vez puede reconocer cómo embona con el resto de las piezas para crear el conjunto. Y al final, como comentaba en la presentación anterior, podemos extraer los datos y podemos reconocer aquella faceta del proyecto que hasta ahora estaba semi oculta o era un área gris. Podemos tener datos certeros de lo que hemos proyectado. Y en base a esto, pues en el 2001 al 2003 la industria, principalmente en Estados Unidos, se disparó. Corrimos y lo que más nos llamó la atención era la capacidad de poder modelar rápidamente, de poder crear modelos geométricos con una asociación ligera de información, y surgió el gran boom del contenido BIM. Surgió esta página web que se llama Revit City, obviamente creada por personas que desarrollaban proyectos en Revit, y cada quien empezó a crear su propio contenido. Se le atribuyó mucho más valor a tener las famosas bibliotecas, o como se tenía bibliotecas o detalles en CAD, pues ahora tener también bibliotecas o detalles en BIM, lo cual nos permitían igual trabajar
con elementos ya predeterminados, incluirlos fácilmente en nuestros proyectos. Y estos elementos eran unas auténticas obras de arte. Se invertía mucho tiempo, mucho esfuerzo o digamos mucha exploración para poder hacer que un elemento fuera todo, como el Higgs boson, que se piensa que la partícula de Dios puede ser tanto una célula madre como un átomo perdido en el espacio, y tiene un nivel de complejidad bastante elevado, lo cual eso no siempre termina siendo la mejor manera para poder utilizarlo, y crea bastante confusión o problemas al poder integrarlo con el software o dentro de un proyecto, perdón. Entonces teníamos estos elementos que pesaban mucho y eran tan configurables que uno invertía más tiempo en trabajar con un producto que en realmente desarrollar el proyecto. Entonces, aunque un producto fuese muy sencillo, fuese muy chulo, realmente causaba que cada 2x3 se parara el software, se tuviera que reiniciar, luego no se podía purgar, o no sabemos por qué el proyecto pesa 2 gigas cuando realmente estamos haciendo un piso de 30 metros cuadrados. No lo sabemos, ¿vale? Entonces esto nos llevó a poder pensar en las relaciones. ¿Cómo es que debemos trabajar el contenido BIM o los elementos BIM? Porque podemos llegar a utilizar de una mejor manera la información y no tanto el grafismo. Y aquí es cuando cambia el panorama a no pensar tanto en la estética, sino en poder darnos cuenta que al utilizar BIM nosotros podemos tener acceso a toda la información. Y creo que esta es para mí la gráfica más guay o más representativa de lo que puede llegar a ser BIM. El tener un edificio, un modelo con su entorno que a su vez es capaz de producir datos. Y hay una relación directa entre los datos y el modelo. Si altero el modelo, se cambian los datos. Si cambio los datos, se altera el modelo. Entonces, esto es una visión bastante interesante para poder darnos cuenta de a lo que podemos llegar a ser tanto nuestro trabajo particular, nuestra eficiencia, también para poder hacer proyectos más sostenibles, óptimos y optimizar costes. Al saber esto, también empezaron a salir este tipo de ediciones, libros, sobre cómo poder modelar de una mejor manera, cómo poder dar pautas o mejores prácticas para desarrollar objetos en cada de los software. Tenemos hacer objetos con Archicad, la guía de estilos de Autodesk, tenemos el cómo crear contenido Revit y los estándares, ¿vale? Esto nos ayuda a nosotros para poder crear una pieza, un elemento, un producto que sea capaz de ser incluido en cualquier proyecto sin dar errores, sin ralentizarlo y a la vez aportar la mayor información posible. Y a esto también se integra los diferentes formatos de clasificación que existen, como puede ser el COBI, Construction Operations Building Information Exchange, desarrollado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. También la clasificación montada por el Instituto de la Asociación de Arquitectos de Estados Unidos. Luego sería el OmniClass, la NBS, National Building Specifications, E-Class y el UniClass, que en sí estos son unas clasificaciones o una serie de códigos que nos permiten descifrar todos los elementos o todos los productos que existen en una obra. Y esto nos permite a nosotros como arquitectos o como profesionales de la construcción poder llegar a tener un proyecto, poder pensar que este proyecto se conforma a base de espacios o a base de nuestro diseño, y después recurrir a un paquete que tenga la capacidad de redirigirnos a un catálogo, ya sea en papel o virtual,
a el fabricante mismo y que contenga la información también del marcado CE, lo cual es lo que nos permitirá llevar a cabo el proyecto, conseguir los permisos e incluso llevarlo a obra. Y para poder llegar a tener este paquete, pues es necesario tener un nivel de calidad y estándar. ¿Por qué? Porque, como comenté anteriormente, en ocasiones, por lo bien o lo complejo que pueda llegar a ser un producto, un archivo BIM, puede que cause interferencias con el resto de productos dentro de un proyecto, o puede que sature el proyecto, o puede que no sea fácil de utilizar. Entonces nosotros contamos con este concepto de la usabilidad, en el cual valoramos la manera en cual se configura el producto, qué habilidades tiene el producto en particular, con el peso del archivo. Podemos ver en una esquina cómo podemos llegar a parametrizar una mesa para que pueda crecer en dimensiones. Podemos igual a configurar un muro para que se pueda dimensionar o diseñar como de una manera libre, y a la vez podemos tener una ventana que pues pueda estirarse, ampliarse, abatir, cambiar de marco, etc. Pero todo tiene que haber un tipo de juego, de equilibrio entre el peso y las habilidades. Y esto, aproximándonos al área de grifos o de accesorios para el baño, pues también lo que nos permite hacer BIM, ya que tenemos datos incluidos, es también dar información sobre el tipo de producto y el consumo de recursos. Una cosa bastante interesante que se presenta en los software BIM es la capacidad de unir diferentes disciplinas. En este caso sería unir la disciplina de interiorismo o de arquitectura de fontanería. Entonces, a nosotros incluir productos que estén asociados de una manera adecuada con la información y las herramientas del software, pues podemos diseñar mucho más rápidamente y mucho más eficazmente. Y esto es lo que nos lleva a contemplar lo que es el DNA del proyecto. Si hablamos de la parte gráfica, luego hablamos de las relaciones de información, pues también podemos ahora pensar como si fuese un cuerpo humano, la interacción de esta información en un proyecto con los diferentes elementos que vamos incluyendo en el mismo diseño. Y ahí se vuelve a mencionar los estándares de clasificación. También ahí es donde juega un papel muy importante el formato IFC de la Building Smart, y es una manera de poder llegar a definir el tipo de versión del proyecto que queremos emitir a diferentes profesionales. Como antes mencionaba Sergio, el desarrollo de un proyecto BIM cuenta con muchas etapas y bastante información, que a la vez se vuelve como una raíz que se va extendiendo según va adquiriendo mayor información y más complejidad. Al igual, hay que pensar que esa estandarización tiene que funcionar para cada tipo de profesional en cada etapa de proyecto. Entonces, para poder compartir esta información, si estamos trabajando en un chalet, es posible compartir todo el proyecto. Pero si hablamos de un aeropuerto o un rascacielos, mover toda esta información o compartirla se vuelve mucho más complejo. Y en ciertas ocasiones, por temas de seguridad, tampoco es recomendable compartir toda la información. Entonces, en base a estas clasificaciones y estándares, nos es posible compartir y clasificar la información de nuestro proyecto según nos sea más conveniente. Y bueno, si esto lo utilizamos al hablar del contenido, al hablar del DNA del edificio, pues tenemos estos tres factores. El primer factor, que viene siendo la imagen del váter, es la parte gráfica. Obviamente tiene que representar el proyecto, se tiene que ver bien, nos tiene que ayudar a poder localizar el producto que queremos utilizar para nuestro diseño. En segunda instancia tenemos la información, los datos. He colocado ahí el signo del IFC de la Building Smart por el hecho de que es lo que nos va a dar una confianza en lo cual
incluyamos nosotros en nuestro proyecto pueda ser transportado a diferentes formatos de una manera fácil y entendible. Y tercero, las tuercas estas que nos permiten, los engranajes, perdón, que nos permiten utilizar esta información para poder conseguir mayores datos o poder utilizarlos en una hoja tipo Excel, una base de datos para conjugarlos y obtener mayores estadísticas sobre nuestro propio proyecto. Y a esto, continuando con el ejemplo de Sergio, según el proyecto va avanzando, va madurando, se va definiendo, pues vemos cómo incrementa la información. Esto se le llama el nivel de desarrollo o el nivel de madurez de un proyecto, no de implementación BIM, en lo cual vemos que tenemos de una manera muy básica 3 marchas. La primera sería la del modelaje, que va del nivel 100 al nivel 300. La segunda sería la de la gestión de la información, en la cual va del nivel 200 al nivel 500. Y en el nivel 500, cuando ya hablamos que es un proyecto, un proyecto en BIM digital que representa la versión real de la obra. Entonces, aquí hablamos ya de mantenimiento. Cómo podemos realmente mantener o hacer ejercicios sobre un modelo virtual para tener el mayor impacto en la vida real. Actualmente lo que se está definiendo a mayor escala es pasar de hablar de nivel de desarrollo a nivel de definición, nivel de información y nivel de geometría, ya que como puede llegar a ser un proyecto muy sencillo, muy complejo, es mejor crear un estándar bastante acertado. Y esto, ¿cómo afecta en cuanto al requerimiento de datos de los productos? Pues al igual, vuelvo a colocar la escala de nivel 100 a nivel 500, en lo cual el nivel 100 solamente requerimos el nombre porque estamos modelando. Todavía puede que nos interese más el look del proyecto que la manera en cómo se va a construir. En el nivel 200 puede que requiramos unas medidas más acertadas. En el nivel 300 necesitamos tener una marca fabricante con las especificaciones y la conformidad legal de este producto. Y en adelante, pues para poder llegar a adquirir los productos necesitamos tener los datos, la logística, la compra, y en el nivel 500 pues necesitamos conocer el nivel de mantenimiento y las garantías que puede llegar a tener el producto que hayamos elegido. Y esto, hablando de nuevo, el desarrollo de un proyecto con elementos de fontanería, pues nos permite llevar la pauta, el mismo software. Existen herramientas integradas al software, incluido un pantallazo de Revit, pero no necesariamente esta capacidad es única de Revit, sino de varios software BIM que según se va modelando, se van rellenando esta información. Si existe la capacidad de decir, bueno, si tengo un elemento, en este caso un grifo, pues este grifo va a tener que tener una conexión a la fontanería, luego la fontanería va a decir cuánto va a ser el caudal, cuánto puede soportar, cuáles son las propiedades de consumo del aparato mismo, qué tecnología se utiliza para suministrarle el agua caliente, ya sea agua caliente, agua fría. Toda esta información puede que no la tengamos en un inicio, pero conforme va progresando el proyecto se va a tener que ir especificando. Y bueno, para nosotros es muy importante tener en cuenta todos estos diferentes factores y en base a ellos nosotros planificamos una estrategia de modelaje de objeto. Lo principal es ver la definición de este producto. En este caso, bueno, coloco una ventana como puede llegar a ser otro tipo de producto de la construcción. Tenemos que tener en cuenta la marca que lo produce, los datos técnicos y cómo se va a utilizar en un proyecto. En segundo rango tenemos el lenguaje, el país, porque puede que sea para uso local o extranjero. Puede que en Francia prefieran el francés o el inglés, aunque sea el idioma más utilizado a nivel internacional, no necesariamente es el utilizado en los proyectos locales.
En tercer grado, las certificaciones. ¿Qué garantías puede dar este proyecto, si está homologado o no está homologado? Después, la normativa en la cual se va a llegar a construir. Después, la prescripción en proyecto. ¿Qué datos necesitamos incluir para que pueda ser prescrito en un diseño? Después, a mayor grado, ver cuáles son los datos de logística, dónde está producido, cuándo tiene que viajar el producto para llegar a obra. Y en última instancia, ver el soporte técnico, ya que una vez se incluye el producto en un diseño, se prescribe cómo se puede asistir para mejorar el desarrollo de este proyecto por medio del producto. Y esto nos ha llevado a crear nuestra propia matriz, nuestro mapa de parámetros, de cómo podemos crear de una manera sencilla, aunque sea bastante complejo, la estructura del IFC para poder aconsejar a los fabricantes de qué información es básica para sus elementos, cuál información es necesaria para poder prescribir y qué información es óptima para poder hacer una mejor decisión sobre el producto a elegir en un diseño. Y esto es nuestra estructura, que toma en cuenta tanto el lenguaje, la región, el tipo de producto, los detalles técnicos, detalles comerciales y bueno, etcétera, todo lo que se muestra en esta página. También contamos con el apoyo de las instituciones, ya como he mencionado, la Building Smart. Estamos activos utilizando el Data Dictionary, lo cual es el lenguaje común para poder conocer qué parámetros o qué términos se utilizan en diferentes lenguas. Estamos también en la Comisión BIM de España y trabajamos directamente. Bueno, yo soy el representante de España en el comité CNTC 442, lo cual estamos trabajando para traer las normas ISO directamente hacia una norma nacional. Y bueno, al final, ¿por qué es importante todo lo que os he contado esta mañana? Pues porque es importante mantener esta línea, esta trazabilidad de una casa fabricante o un producto, un autor de producto por mediante de sus bases de datos a un objeto configurado tal cual la normativa, que sea fácil de integrar a un proyecto y traspasar esta información a la propia base de datos de un proyecto. Porque, como hemos mencionado, ya en BIM no se habla de un proyecto tridimensional, sino es también lo gráfico con datos. Y tenemos que tomar en cuenta no solamente los archivos en 3D, sino también tenemos que tomar en cuenta todos los datos o todas las estadísticas que podamos sacar a base de nuestro trabajo. Y entonces pues podemos tener este panorama, que es un trabajo, un desarrollo continuo, en el cual no solamente tenemos el proyecto BIM con los datos que podemos extraer o podemos retroalimentar el proyecto, sino también tenemos que contar con asistencia lateral, lo cual puede ser plataformas de objetos, de librerías, con los mismos fabricantes para tener una mejor asistencia en el uso de los productos y el desarrollo del proyecto en BIM, instituciones las cuales promueven una integración de datos, un catálogo integrado, y también la asistencia del resto de los profesionales de la construcción. Entonces, si reunimos estos 4 factores, pues logramos ver que BIM lo que ha hecho es acercarnos más los unos a los otros para poder trabajar de una manera más colaborativa y de una manera mucho más eficiente en un proyecto. Muchas gracias.